Gloria al Señor. Alabamos la presencia del Espíritu Santo, la presencia de nuestro Dios. Y qué bueno que estamos aquí para glorificar el nombre del Señor y exaltarlo. Amén. Vamos a ver en la palabra del Señor en los tiempos que estamos viviendo. Esta semana, el jueves, terminamos Apocalipsis 22, y una palabra que me quedó ahí es: he aquí vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según su obra. El Espíritu Santo, el Señor, dice, el mismo Jesús: he aquí vengo pronto. Bueno, hace 2000 y resto de años era pronto. ¿Cuánto será ahora? ¿Verdad? Entonces vamos a leer la palabra un poquito en el libro de Mateo, capítulo 24. Amén. Leemos la bendita palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, a partir del versículo 3. Y dice así: estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Habrán pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Pueden tomar asiento. Gloria al Señor. El mundo está muy convulsionado. Hay una inestabilidad, ¿verdad?, en todas partes. Y el pueblo del Señor, lo hemos dicho varias veces, tenemos que estar apercibidos, ¿verdad? Debemos de darnos cuenta qué tiempos estamos viviendo, qué es lo que Dios nos quiere enseñar en estos tiempos. Dice la palabra del Señor que habrá, dice, rumores de guerras y rumores de guerras, pero eso ha acontecido a través de todos los siglos. Por eso dice el Señor que no es aún el fin. Cuando han habido hambrunas también en algunos tiempos, han habido situaciones difíciles, pestes, diferentes tipos de pestes como la cólera y otras que han traído mucha muerte en diferentes países, en diferentes lugares. Pero lo que hoy estamos mirando es muy diferente. Es algo que toca globalmente, que toca a toda la humanidad, ¿verdad? Y vemos cómo la palabra del Señor, para los que tenemos a Cristo en nuestro corazón, para los que le amamos y escudriñamos su palabra, nos damos cuenta de que son tiempos apocalípticos. Ahora, la pregunta es esta. A veces me preguntan: ¿nosotros vamos a pasar la gran tribulación? ¿El pueblo de Dios lo va a pasar? Bueno, el pueblo de Dios que está preparado y que está apercibido para ese momento, no lo va a pasar, ¿verdad? La palabra del Señor nos habla con claridad y nos dice que nosotros seremos arrebatados, pero vamos a ir poco a poco viendo que sí estamos entrando en tribulación. A través de los tiempos, las gentes han pasado por ciertas tribulaciones. Personalmente, cada uno tiene su propia tribulación, pero a nivel mundial estamos entrando en tribulación. En estos días, la ONU decía
después de esto viene una gran hambruna. Bueno, la palabra del Señor lo dice, y hay circunstancias que se están dando y que entendemos que todo es un plan que ya está proyectado, ¿verdad? Para que la hambruna se dé. Hay situaciones que Dios permite, Dios deja que el ser humano tome sus propias decisiones, y esto es precisamente para que la palabra de Dios se cumpla, porque tiene que cumplirse. Entonces dice la palabra del Señor aquí que habrán pestes, hambres y terremotos en diferentes partes del mundo. Hoy la tierra está también revolucionada. Hay devastaciones, hay incendios terribles en varias partes, actualmente siempre en California, ¿verdad? Ayer estaba viendo las noticias, o mi esposo lo estaba viendo, y me decía que se estaba quemando un pueblo que nosotros conocimos, Santa Bárbara, un pueblo grande, muy bonito, y me decía que se estaba quemando todo. Bueno, estamos los volcanes revolucionando, estamos viendo un temblor por aquí, un terremoto por allá, otro, o sea, la tierra está preparada, no sabemos lo que nos viene, ¿verdad? Y la palabra del Señor dice que precisamente habrá reino contra reino, se levantará nación contra nación y reino contra reino, y esto significa el reino de las tinieblas peleará contra el reino de la luz. Y estamos mirando cómo pareciera que esta gente va avanzando a toda prisa, porque ellos quieren abarcarlo todo, quieren los gobiernos mundiales conquistados en su gran mayoría, ¿verdad? Y entonces el reino de las tinieblas avanza. ¿Por qué? Cuando Jesús fue a morir, Él dijo en su palabra que había llegado el tiempo en el cual el príncipe de este mundo se acercaba, el cual no tenía nada que ver con Él, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el príncipe de este mundo no tenía nada que ver con Cristo. Y dice la palabra del Señor que el tiempo del príncipe que viene a gobernar ya está con todas el orden para gobernar aquí en la tierra. Ahora dice la palabra del Señor en el versículo 8 que ahora sí, antes no. Antes, cuando habló de guerras, rumores de guerras y todas estas situaciones, dice, mirad que no os turbéis, porque es necesario que esto acontezca. Ahora el versículo 8 nos dice otra palabra, del capítulo 24 de Mateo, dice, y todo esto será principio de dolores. Quiero decirle, mis amados, esto no es para asustarnos, porque ya lo estamos viendo. Nosotros estamos entrando en tribulación. Estamos entrando en tribulación. La agenda del Señor va adelante, pero no estaremos en la gran tribulación. Me han preguntado, ¿qué hacemos ahora para los que no nos queremos vacunar? Bueno, hay que vacunarse. Hay que vacunarse para poder seguir adelante. La vacuna que se está poniendo no es el sello de la bestia. Esto es un ensayo. Esto es un ensayo que se está haciendo para subyugar a todos los pueblos y darse cuenta que sí se puede subyugar. Pero para la venida de Cristo ya será otra cosa, porque tienen que pasar otras situaciones que se están planificando para que se den. Dice la palabra del Señor, muchos tropezarán, entonces, versículo 9, os entregarán a tribulación y os matarán. Veía ayer o antier como en un camión con una plataforma grande llevaban como unos 50 cadáveres de cristianos que habían asesinado, y pues los llevaban a una fosa común. A otro pastor, esto en estos lugares de Nigeria, de esos lugares, ¿verdad? Que eso es muy común ahí, pero se está dando y va avanzando. Y como llegaron a una iglesia, mataron a todos, quemaron la iglesia y quemaron al pastor.
un pastor muy reconocido en aquel lugar. Entonces, nosotros estamos viendo, yo recuerdo que cuando la pandemia se inició, nosotros decíamos, esto es allá en China, era Japón, por allá, en China. Y lo veíamos como muy largo, ¿verdad? Muy, muy largo. Y decíamos, ay, pobre gente, ¿verdad? Qué tristeza. Pero aquí no, gracias a Dios, gloria a Dios por todo. No, nos llegó y no se quiere ir. Pero entendemos que eso va corriendo y ya es algo que ya estaba programado. Entonces, vemos que en este proceso que continúa, dice, os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. En otro país, aquí cercano, tomaron a un pastor porque estaba predicando la palabra del Señor y lo llevaron a la corte y le dieron cadena perpetua. ¿Por qué? Porque lo que él predicaba estaba contra la libertad de los derechos humanos. En otro hospital allá en Estados Unidos expulsaron a una enfermera porque tenía una cruz y no quiso quitarse la cruz y dijo que eso atentaba con las emociones de los que estaban en aquel hospital. Vean las cosas por las cuales se están dando todas estas situaciones. Entonces dice la palabra del Señor, nos entregarán a tribulación y nos matarán y seremos aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre, ¿verdad? Hay un mover en contra del cristianismo muy fuerte. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Versículo 12 dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y eso es algo que nosotros tenemos que cuidar. El Señor nos dice en el libro de Proverbios, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. No importa lo que veamos, no importa lo que oigamos, nosotros nos tomamos de las manos del Señor, nos fortalecemos en el Señor, estamos escudriñando la palabra, vemos el cumplimiento de muchas cosas. Necesitamos entender los tiempos que estamos viviendo. Son tiempos decisivos. La iglesia debe estar apercibida y debemos de saber que esto tiene que darse y se está dando. Tenemos que cuidarnos como familia, como pueblo del Señor, en los hogares, hablar qué es lo que se está viviendo, ¿verdad? Qué es lo que estamos experimentando, y hablar a los muchachos con la palabra de Dios. Ahora, algunos dicen, ya los jovencitos dicen, no, la Biblia es un invento, yo no creo en la Biblia, ¿verdad? Y cerramos los oídos a lo que Dios nos dice. ¿Por qué? Porque ya han sido influenciados en las escuelas y colegios para que se rechace la palabra. Entonces, nosotros tenemos que percibirnos, orar, doblar las rodillas por cada uno de nuestros hijos y decirle, el cielo y la tierra pasarán, mas mi palabra jamás pasará, ¿verdad? Necesitamos entender, y yo le decía en algún momento a algunas personas que han venido a consejería conmigo, y me decía, pero es que eso lo pusieron ahí en la Biblia, eso yo no estoy de acuerdo con eso. Entonces yo le decía, puede arrancarle la hoja y botarla, puede quitarle todo lo que usted quiera, que de hecho la palabra del Señor en el capítulo 22 de Apocalipsis dice que el que le quite será quitada su parte en el reino de los cielos, y el que le añada será añadido en tormento. Pero puede hacerlo. Yo le decía a esta persona, puede hacerlo. Usted le puede quitar eso, puede buscarse la Biblia que usted quiera, que diga lo que a usted le gusta, pero lo que está escrito en esta Biblia se cumple para bien o para mal, sea que lo quite o no lo quite. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor es fiel, porque Dios es fiel, porque Dios no miente. Todo lo que está en ella tendrá su cumplimiento. Por eso tenemos que cuidar nuestro corazón, cuidar nuestras almas, para que no perdamos nuestro galardón, como lo dice el Señor. Debemos de servir a Dios con todo nuestro corazón, alabarlo con toda nuestra alma, glorificarlo. Cuando vemos que la palabra de Dios se está cumpliendo,
nosotros dice, cuando veas que estas cosas acontecen, erguíos vuestras cabezas porque el Señor está cerca. Amén. ¿Y qué es lo que tenemos nosotros? ¿Por qué estamos aquí? Porque amamos al Señor, porque queremos que el día que el Señor venga, pues estemos preparados para irnos para el cielo. Otras personitas me dicen, ay, pastora, pero es que yo quiero realizarme, yo quiero sacar una profesión, yo quiero casarme, yo quiero tener un carro, yo quiero... Y le digo, no sabes lo que estás diciendo, porque más grande es lo que Dios tiene en los cielos para nosotros. Amén. De tal manera que lo que nos perdamos, por eso dice la palabra del Señor, que el que ame a este mundo más que a Dios, el que ame más las cosas de este mundo, el que ame más a padre y madre inclusive, que al mismo Señor, no es digno de su reino, ¿verdad? Si nosotros amamos más y nos atamos a las cosas de este mundo, eso es una trampa del enemigo. Y no solamente en las cosas regulares de cada día, sino aún en las cosas materiales como la casa, inclusive la familia. Nuestras vidas no nos pertenecen a nosotros. Amén. Nuestros hijos no son nuestros, son del Señor. Nuestros hijos son del Señor y ellos tendrán que llegar delante de Dios y dar cuentas a Dios de lo que ellos hayan hecho también, sea bueno o sea malo. Entonces quiero que vayamos al libro de Tesalonicenses, al capítulo 2. Y vamos a ver, allá los apóstoles les están preguntando, ¿cuándo sucederá esto? ¿Cuándo será el tiempo del fin? Y se dice, pues lógicamente, desde el principio, esta palabra fue escrita hace más de 2000 años, desde el principio la gente está preguntando y se le dice, Cristo viene, pero puede venir por uno independientemente o puede venir por todos. Y estamos más cerca de ese día. Dice la palabra del Señor, aquí en el capítulo 2 de Segunda de Tesalonicenses. Amén. Dice el versículo 3: no os engañen, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Estamos viviendo, todo el tiempo ha habido apostasía, pero estamos viviendo un tiempo realmente de apostasía, ¿verdad? Dentro de la iglesia, cristianos creyentes que estuvieron y que aún están, que estamos cambiando la verdad por la mentira. Dice la palabra del Señor ahí en el libro de Tesalonicenses, el que está a la par, perdón, de Timoteo, que está a la par. Gloria al Señor. En el capítulo 4 de 1 de Timoteo dice así: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios. Hoy hay una doctrina de demonios en nombre de los derechos humanos, en nombre de la libertad de estos derechos, que no es libertad, es libertinaje, ¿verdad? Que cada uno puede hacer lo que quiera, como quiera, y que nadie tiene derecho a decirle que está mal, ¿verdad? Sabemos por la palabra que necesitamos conocer la palabra del Señor. Dice la palabra, el versículo 2, por los hipócritas y por la hipocresía de mentirosos, que teniendo cauterizada la conciencia, y ahí sigue hablando de las diferentes situaciones que se dan. En el capítulo 2, en 2 de Timoteo, capítulo 3, dice la palabra también, versículo 1, también debes de saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos como peligrosos. Estamos viviendo tiempos peligrosos, sumamente peligrosos, es algo increíble lo que se está viviendo, porque habrán hombres amadores de sí mismos, hombres o mujeres, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres,
ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos que dice, amén. O sea que uno oye a personas que hablan del Señor y hablan muy bonito. Y dicen, yo si me muero me voy con el Señor, pero su vida da testimonio de que está por un camino equivocado. Hay camino que al hombre le parece recto, pero su fin es camino de muerte. Y nosotros tenemos que discernir y hablar con claridad y hacerles ver que el camino que llevan es un camino de perdición, ¿verdad? Pueden acomodar la Biblia como quieran, pero en su interior hay una cosa que el Señor nos puso, que es nuestra conciencia. Donde estemos, lo que la conciencia le va a decir es que estás en contra de todo lo que Dios ha establecido. Y así es. Entonces volvemos a la palabra del Señor y vemos cómo Dios nos habla en el capítulo 2 de Tesalonicenses. Dice que vendrá el tiempo en el que querrán engañarnos. Nadie, el versículo 3, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin antes venir la apostasía. Ya vimos todo lo que dice la palabra sobre lo que es la apostasía, ¿verdad? En los capítulos de Timoteo. Y se manifiesta el hombre de pecado. Hoy el hombre de pecado se manifiesta por todas partes y libremente, ¿verdad? Pero todavía no establece su reino. Está dando su doctrina, lo que él quiere de la humanidad, ¿verdad? Y el que se oponga, que se muera. Dice, el cual se opone y se levanta contra lo que se llama Dios y es objeto de culto. Entonces vemos cómo en los gobiernos se saca a Dios del medio. En los gobiernos no se honra a Dios, y nuestros muchachos, los jóvenes de hoy, los niños de hoy, no conocen de Dios. O sea, el Dios es algo que no es conocido en las escuelas, en los colegios, solo pocas veces se habla de Él. Y la palabra del Señor dice, gloria al Señor, el versículo 6 dice, y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. ¿Qué lo detiene? La iglesia, el cuerpo de Cristo. En el momento que la iglesia, el cuerpo de Cristo se ha quitado, el enemigo se establece. Mientras usted y yo estemos aquí en la tierra y estamos orando, guiados por el Espíritu Santo, ¿verdad? El Espíritu Santo mora en nosotros. La iglesia está fortalecida en la fe a través del Espíritu Santo. Algunos dicen que el Espíritu Santo es quitado, ¿verdad? Que se va con la iglesia. No, porque el Espíritu Santo es el que opera en toda la humanidad, de Génesis a Apocalipsis. Y Él es el que convence al hombre de pecado, de justicia y de juicio. De tal manera que en el tiempo de la gran tribulación, el pueblo de Israel será convencido de sus pecados. ¿Y cómo se va a convencer si el Espíritu Santo ya no está? ¿Verdad? Entonces, la iglesia, que ha sido redimida por la sangre del Cordero, que ha sido comprada por precio de sangre en la cruz del Calvario, estamos estorbando. Es tal que los gobiernos nos aborrecen, que todo lo que se levanta contra la iglesia del Señor. ¿Por qué? Porque nosotros les estorbamos, porque la Biblia les estorba, ¿verdad? Para que todos los proyectos que se tienen sean cumplidos. Entonces, dice la palabra del Señor, y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el ministerio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado de medio. ¿Ok? Entonces, iglesia del Señor, como cuerpo de Cristo, debemos de santificarnos más. Por eso dice la palabra del Señor, el que es santo, santifíquese más. El que es justo, practique la justicia. Vámonos a Primera de Tesalonicenses,
Y entonces vamos a ver de cuándo será la venida del Señor y cómo será esa venida. Amén. Dice la palabra del Señor, gloria a Dios, en el versículo 15, por lo cual, en 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 15, por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, o sea, no nos adelantamos a los que han muerto, ¿verdad? Aquí nos habla que están durmiendo, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivamos, los que hayamos quedado, seremos como arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor. ¿A dónde? En el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Ahora, esta no es la venida de Cristo a la tierra, es el rapto de la iglesia para unirse a Cristo en los cielos. En un tiempo, hace bastantes años, gracias a Dios, yo discutía esto porque no había leído, no había entendido la palabra. Porque me decían, no, es que Cristo no va a venir a la tierra, es que nosotros tenemos que escudriñar bien la palabra. El rapto de la iglesia es porque la iglesia es raptada, es arrebatada para que aquí en la tierra continúe ese tiempo de tribulación y de gran tribulación. Ahora, ¿qué dice la palabra del Señor? Dice aquí que nosotros estaremos para siempre con el Señor. En el libro de Apocalipsis, en el estudio que hicimos, vimos que luego el Señor viene en un caballo y sus santos con él. Así es que pobrecita yo, porque no me gusta montar a caballo, pero voy a montar. ¿Ok? Dice la palabra del Señor, por tanto, alentaos, versículo 18, los unos a los otros con estas palabras. Y una vez más dice, pero acerca de los tiempos, como iglesia del Señor, dice, acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá. Se le llama el día del Señor, no la venida de Cristo a la tierra. El día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Ladrón en la noche. Dice la palabra del Señor que allá sin perder este capítulo, aquí donde estamos, vámonos a Mateo 24, donde estábamos antes. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Y vamos a leer el versículo 42. Dice así, velad pues. ¿Qué es velar? Es no cerrar los ojos, ¿verdad? Es estar despiertos, espiritualmente despiertos. Dice la palabra, velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiera a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Amén. También dice la palabra que el día del Señor, de dos que están en una cama, uno se irá y el otro se quedará. ¿Cuál se quiere quedar? ¿Verdad que no? Por eso es importante esforzarnos y ayudarnos unos a otros, ¿verdad? Yo no quiero que mi esposo se quede, y creo que mi esposo no quiere dejarme a mí tampoco, ¿verdad? Pero tenemos que esforzarnos, tenemos que, cuesta, ¿por qué? Porque mi carne no quiere las cosas del Señor. La palabra de Dios dice que carne y sangre no heredará el reino de los cielos. Entonces yo tengo que esforzarme por tener mi tiempo de oración, mi tiempo de palabra, por guardar mi corazón, por ayudar a mi compañera o compañero, por motivar a mis hijos para que ellos busquen más la presencia del Señor. Tenemos que esforzarnos y ayudarnos mutuamente para que el día del Señor no se quede ninguno, ¿verdad?
¿Cuál madre, cuál padre queremos dejar a nuestros hijos? No. Sin embargo, a veces vemos que ellos toman muy malas decisiones y nuestro corazón se entristece porque conocemos la palabra. Así es que aunque ellos se molesten, se les dice, estamos viviendo los últimos tiempos, y lo están viendo, porque esto no se dice solamente en un púlpito, se dice en todo lado actualmente, ¿verdad? Que estamos viviendo los últimos tiempos. Las situaciones que se están dando son situaciones apremiantes, situaciones fuertes, tanto a nivel espiritual como a nivel humano, ¿verdad? Los crímenes, las decisiones que se están tomando son decisiones que atentan contra el bienestar de la familia, de todos los que están alrededor. Pero usted y yo nos sostenemos de la mano del Señor. Dígale al Señor, Señor, no me sueltes de mi mano, porque uno se puede soltar, pero que el Señor no me suelte, ¿verdad? Nos tomamos fuertemente y damos los pasos que tenemos que dar para que Dios nos mantenga firmes en el camino. Nosotros no, dice la palabra del Señor, no podemos estar siendo negligentes, dice la palabra del Señor, porque la negligencia no nos ayuda en nada. Entonces vamos a volver a Tesalonicenses, 1 Tesalonicenses, capítulo 5, donde estábamos leyendo, y nos advierte de algo. Quiero decirles, cuando les digo que estamos entrando en tribulación, porque hay una gran maquinación, ¿verdad? Para que el reloj del Señor se cumpla, ¿verdad? Para que las profecías del Señor se cumplan. Entonces dice en el versículo 3 del capítulo 5, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores de la mujer encinta, y no escaparán. ¿Cuándo será esto? Bueno, cuando el gobierno global se establezca, cuando sea un gobierno para todos. Y entonces allá en Apocalipsis 13 nos habla de que ese gobierno será por el que se le llama el falso profeta y el anticristo. Vamos a ver, capítulo 13. Gloria al Señor. La bestia y el falso profeta son personas, son gobiernos, son dirigentes que van a estar establecidos, pero no por el Espíritu de Dios, sino por el Espíritu de Satanás. Y este gobierno ahora se establece. Ahora, para que este gobierno se establezca, tiene que estar edificado el templo de Israel, ¿verdad? El templo que era de Salomón. Están esperando la construcción de este templo. Entonces, para que él pueda instalarse, como dice ahí en Tesalonicenses, en 2 Tesalonicenses, que él tomará aquel lugar y tomará el gobierno en él. Dice en el versículo 4, dice, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar con Dios. En ese momento, el mundo va a celebrar al Mesías, va a celebrar mundialmente, y va a haber alegría, y va a haber paz, dice paz. Pero cuando eso sucede, dice la palabra del Señor que el falso profeta, hará una estatua de la bestia para que todos le adoren. Y en ese momento el pueblo de Israel se va a dar cuenta que no es el Mesías, sino el falso Mesías, el anticristo, y es ahí donde viene destrucción repentina, ¿verdad? Porque todo se volverá en contra. Entonces, mirando aquí la palabra del Señor, ¿por qué les hablo de esto? Porque tenemos que estar apercibidos, y ahí en 1 Tesalonicenses 5 nos sigue hablando y nos dice que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá destrucción repentina, como los dolores de la mujer encinta, y no escaparán. Ahora leamos un poquito más ahí, en el versículo 4 dice, mas vosotros, hermanos, está hablándole a quién,
a nosotros, a la iglesia, a usted y a mí. Que quiera el Señor que nuestros oídos espirituales se abran verdaderamente y Dios nos dé entendimiento. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Nos dice entonces que estemos como apercibidos, que estemos despiertos. Dice, porque todos vosotros sois hijos de la luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Amén. Gloria al Señor. Dice que somos hijos del día, de la luz. Y cuando dice esto es porque Jesús es la luz. Él es el que dice, yo soy la luz, y el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida, que es Cristo. Y el Espíritu Santo nos ministra, nos habla. Dice que entenderemos las cosas que el hombre natural no puede entender. Dice, aquel que no recibe a Cristo como su Señor y Salvador, aquel que rechaza la palabra del Señor, su entendimiento será entenebrecido. ¿Por qué? Porque sus sentires son hacia el mal, hacia la desobediencia, hacia la terquedad, hacia la rebeldía contra las cosas de Dios, y camina bajo el príncipe de este mundo, y son hijos de ira, dice la palabra del Señor. Dice, por tanto, versículo 6, no durmamos. Qué tirada, ¿verdad? ¿No vamos a poder dormir? No, la palabra del Señor nos dice espiritualmente, no durmamos, estemos atentos, estemos alerta de todas las cosas que están pasando. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. ¿Verdad? No nos enredemos con las cosas del mundo, no nos embriaguemos con las cosas de aquí. Yo ayer que salí a hacer unas vueltas, le decía a mi esposo, ¿cómo anda la gente de aquí para allá? Están las tiendas ya sacando todo lo de la Navidad, hay que comprar, hermanos, están afanados y turbados por muchas cosas. Y me dolía el alma, porque yo decía, ¿cuántas de estas personas conocen del Señor y cuántas se irán a salvar? O sea, hay una ignorancia, muchas veces voluntaria, otras veces involuntaria, porque nadie les ha hablado de Cristo, pero hay una cantidad increíble de personas que van camino al lago de fuego, ¿verdad? Afanados y turbados por muchas cosas. Dice la palabra del Señor, pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros, que somos del día, seamos como sobrios, habiéndonos vestido con la coraza. Y aquí Dios nos recuerda lo que dice en el libro de Efesios. Efesios 6:10 dice la palabra del Señor, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. No podemos confiar en nosotros mismos. Dice el que esté firme, cuídese que no caiga. ¿Por qué? Porque el enemigo es muy astuto y él nos estudia, nos analiza y nos toma por las palabras que hablamos. Dice que quedamos presos por los dichos de nuestra boca y enlazados por los dichos de nuestros labios. Entonces debemos de cuidar nuestra boca. Yo le digo, Señor, pon carbones encendidos a mi boca para no pecar contra ti. ¿Por qué? Porque si hablamos palabras necias, palabras negativas, estamos dándole derechos al enemigo. Entonces tenemos que guardarnos, tenemos que cuidarnos para que el enemigo no tome ventajas en nosotros. Dice la palabra del Señor que nosotros pertenecemos al día, no a la noche, no a la oscuridad. Dice aquí que seamos sobrios y que usemos toda la armadura de Dios. Toda. ¿Por qué? Porque no es una lucha contra nosotros en sí. A veces nos peleamos en el hogar, entramos en discusiones, no estamos de acuerdo en muchas cosas y hay una contienda continua, pero Dios nos dice contra quién es nuestra pelea. Vámonos a Efesios 6. Gloria al Señor. Aleluya. ¿Alguien alaba al Señor esta noche? Gloria a Dios. Estaba compartiendo uno de mis hijos
que el gobierno de Estados Unidos prohibió a los barcos que llevan todas la provisión a Estados Unidos que ningún puerto recibiera ningún barco. Y los barcos están en el océano a la deriva. Entonces, en las alacenas, en las tiendas, está faltando muchas cosas. Allá en Europa se ven las tiendas sin alimentos, ¿verdad? Porque cuando se detiene, lo primero que hicieron fue cerrar el estrecho de Gibraltar y ahí se detuvieron todos los barcos. Y ahora en todos los puertos de Estados Unidos el gobierno les prohibió recibir la mercadería que venían de estos lugares. O sea, hay una confabulación en muchas cosas y tenemos que estar apercibidos. ¿Por qué? Porque esto es parte de lo que tiene que darse también. Dice el Señor aquí en su palabra, versículo 11, capítulo 6, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Amén. Entonces, cada uno de nosotros tenemos que, ¿cuál es la armadura que yo tengo que tener? ¿Cómo me voy a proteger yo de las cosas que no estoy viendo, pero que se están dando y que vienen contra nosotros? Dios nos dice que debemos de poner en nosotros, vestirnos de toda la armadura de Dios. La armadura de Dios es única talla. Le sirve al gordo, le sirve al delgado, al alto y al pequeño, a todo ser humano, es para hombre, para mujer. ¿Y cuál es esa armadura? Bueno, el Señor nos dice, aquí donde estábamos leyendo, en Tesalonicenses, que nos habla del yelmo de salvación. El yelmo de salvación, que es lo que protege nuestra mente, nuestro corazón. Vamos a ver acá. Gloria al Señor. Dice, versículo 8, pero nosotros no somos que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe, y de amor. O sea, tenemos que protegernos y con la esperanza de salvación como yelmo. Ahora, si leemos un poquito, ahí en Efesios, nos dice, por tanto, versículo 13 de Efesios 6, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. O sea que Dios nos habla de días malos. Y habiendo acabado todo, ¿cómo? Estar firmes. Este es un tiempo para estar firmes, para estar de rodillas, no perdiendo el tiempo, ¿verdad? No pasando el tiempo con cosas vanas. Dice, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Hoy se predica mucha mentira. Hoy se predica mucha fábula, hoy hay mucha profecía falsa, ¿verdad? Y nosotros tenemos que apegarnos a la palabra del Señor. Dice el Señor, estad firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del Evangelio. Tomad todo, sobre todo, dice, tomad el escudo de la fe. O sea, yo tengo que pelear mi batalla con la fe. Y dice, con que podáis apagar los dardos de fuego del maligno. Sobre todo, tomad el escudo de la fe para que podáis apagar los dardos de fuego. Y tomad el yelmo de salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Toda la armadura de Dios, no una parte. Cuando el rey Josafat salió a la guerra, él era suegro de un hijo de Acab. Y él fue a visitarlo, porque era su yerno, ¿verdad? Y entonces, cuando lo fue a visitar, este hombre, él tenía
profetas de Baal por todo lado. Y Josafat le pregunta y le dice, ¿no hay ningún profeta aquí de Jehová? Y él le dice, sí hay uno, pero yo no lo quiero, porque me dice siempre lo que no quiero oír. Muchos no quieren oír lo que tienen que oír. Y entonces dice la palabra que trajeron a aquel hombre, y el caso es que Josafat fue a la guerra con su yerno. Y estando en la guerra, le dice muy astutamente este otro rey, usted se va a vestir como si fuera yo, y yo voy a ir como si fuera uno de los demás. Y cuando lo vieron vestido de esta forma, lo siguieron. Y cuando él se sintió acorralado, ¿verdad?, tuvo que clamar a Dios para que lo librara. Pero donde estaba el rey, el yerno, dice que una flecha se disparó y le dio en la conjuntura, algo así de aquí, y por aquí se le enterró la flecha y él se desangró y murió. Bueno, cuando nosotros Dios nos habla de vestir de toda la armadura de Dios, no debemos de dejarle ninguna endijita. ¿Por qué? Porque por ahí se mete el enemigo. Satanás anda como león rugiente viendo a ver a quién se devora. Y nosotros tenemos que cerrarle todo portillo, tenemos que cerrar toda puerta, tenemos que ser vigilantes, sobrios, como dice la palabra del Señor, y entender que debemos de usar no solamente una parte de la armadura de Dios. En este tiempo nos urge usar toda la armadura de Dios. Les dejo Efesios 6:10 en adelante, y orar en el Espíritu, dice la palabra del Señor. ¿Por qué? Necesitamos orar, y si no ora usted en el Espíritu, en lengua del Espíritu, pídale al Espíritu Santo que se las dé, porque la oración en el Espíritu, el enemigo no la puede interferir. Así es que estamos viviendo un tiempo en que debemos de estar unánimes, juntos, orando, clamando, ayunando y obedeciendo la palabra del Señor. Estamos entrando en tribulación. Si no hemos vivido tribulación, vendrán tiempos muy difíciles, mucho más difíciles. Recordemos que el tiempo de tribulación dura 3 años y medio. 3 años y medio bíblicamente se conoce que es el tiempo de tribulación para entrar en la gran tribulación, que es el final de todos los tiempos. Vamos a ponernos de pie, vamos a glorificar al Señor y saber que estamos apercibidos, amén. Cristo viene, y el Señor dijo, he aquí vengo pronto, y mi galardón conmigo para darle a cada uno conforme sus obras. Padre que estás en gloria, tú eres bueno y santo, te adoramos y te bendecimos en esta hora, Señor. Te damos gracias, Señor, porque tú nos permites escudriñar tu palabra y no ser ignorantes, Señor Santo. Oh Dios eterno, poder reconocer tu amor y tu misericordia, que tú no quieres que ninguno se pierda. Si ves en nuestros corazones que hay rebeldía, Señor, que no queremos sujetarnos a tu palabra, Señor, quebranta, doblega esta cerviz, Señor. Oh Dios, pero clamamos para que tu pueblo, Señor, oh Dios, sea rescatado de los tiempos difíciles que se avecinan, Padre. En el nombre glorioso de Jesús, que el día de tu venida, Señor Santo, que el hijo, la hija, no tenga que llorar cuando sus padres no estén, Señor, oh Dios, porque dice tu palabra que de 2 que están en una casa, uno se irá y el otro se quedará. Señor, oh Dios, en el nombre de Jesús, clamamos por nuestros hijos, clamamos por nuestra generación, Señor, clamamos por nuestros pueblos, Padre, que tu palabra corra y sea glorificada, y que todos, Señor, sean vueltos a ti con arrepentimiento, Señor, oh Dios, y te recibamos como Señor y Salvador de nuestras almas, y nos volvamos a ti en reconciliación los que se han apartado, Señor, con arrepentimiento genuino, porque en mi conciencia, en la conciencia de cada uno conocemos lo que es bueno y lo que es malo, Señor, aunque llamemos bueno a lo malo y malo a lo bueno, sabemos lo que es correcto. Padre, por tu gracia y por tu misericordia te alabamos y te bendecimos hoy y te damos gloria por Cristo nuestro Señor, y todos decimos amén. Que Dios me lo bendiga. Gloria a Dios.